Bueno, en un colegio. La chuleta. Tengo a la Isa y al Giuseppe aquí delante. Y estamos ya en lo que es abierto hasta el amanecer, en el pabellón, espera que lo estoy mirando, en la cámara he hecho una foto, del Colegio Martínez Torner, que es las finales, y hace un frío, o sea, luego nos quejamos de nuestros partidos, y luego es la final, por tanto creo que hay barrio contra barrio, y además hay los dinamizadores de cada barrio picadas también entre ellos. Ahora estamos en un centro municipal, que no es exactamente un centro cívico, donde hay diversas salas que las utilizan para hacer lo que es abierto hasta el amanecer. En concreto estamos en el teatro, donde se hace teatro y además cine. Bueno, aquí veis parte de la sala, sería esta. Arriba tienen montada videojuegos, además un curso de cocina. Y además afuera está montado las ping pong, está afuera en la calle, y además en la entrada ya ves los carteles y justo entras, ya tienes ahí los videojuegos y todo lo demás. Y bueno, pues nada, eso es el Ateneo y aquí vamos a venir para la clausura y bueno, pues no sé, vamos a seguir la ruta. ¡Hola, qué guay! El monitor siempre se partía el culo de mí, Dani, tío, porque llegaba yo y decía... Yo me acuerdo porque cuando ensayaba con mi grupo de música... Ahora estamos en la terraza del centro municipal integrado de qué? ¿Dónde estamos? Centro municipal integrado del Llanos. Del Llanos, que es más grande, más nuevo y con más cosas, y además nos han invitado a comer una cosa rara. Como brazo gitana con trufa de chocolate. No sé, pues estaba muy bueno, muy bueno. Y nada, estamos en la terraza aquí tomando el sol, ¿veis? Qué morenos nos vamos a poner. Y ahora vamos a bajar a la sala privada. Acabamos de visitar el último centro municipal integrado ¿de dónde? De Las Arenas, que es otro barrio. De la Arena, perdón. Y bueno, son pasadas las 12 y contando que nos hemos levantado sobre las 6, tenemos mucho sueño y nos vamos ya a dormir. Y bueno, solo contar que los centros son enormes, que por ejemplo tienen un servicio de biblioteca que ahora cierra a las 12 porque la crisis ha afectado bastante a todo el mundo. Y que por ejemplo cierra a las 12, pero hay gente que se queda a estudiar en aulas de estudio. O sea, la gente no solo viene a pasárselo bien, sino también viene a estudiar, y que se nota mucho la subida. La subida se nota mucho en febrero, que es cuando hay los exámenes de la universidad sobre todo. Y bueno, no sé qué más deciros porque casi todo lo veréis en fotos, lo veréis en vídeos. Y si no, mira, os invito a que vengáis porque realmente está muy bien montado, muy bien logrado. Y bueno, un apunte antes, un centro municipal es una cosa y un centro municipal integrado es otra. Los integrados, además de ser un centro municipal, tienen polideportivo y piscina. Y bueno, ya me veis que tengo la cara que me estoy muriendo de sueño. Y por ahí atrás, no sé por qué me da la sensación que ya están haciendo siesta. Hemos pasado por Hemos encontrado a Mohamed y nos lo hemos traído para acá. ¿Por el centro de dónde? Hemos ido a la sede de abierto, que se Aquí, exactamente. a aprender alguna cosa más. Hemos comido espaguetis. A mí por qué me miras, tienes que mirar aquí. Estamos en un pabellón deportivo mirando la final de los mejores de los Los barrios. All-Star. Y el Alan tiene fiebre, pero ahora ponemos el termómetro. Yo entiendo que Hoy que se ha hecho. Hoy hemos ido a hacer. Son más diferentes.
Después hemos ido a comer. Y mira, ven pa' aquí, porque Yo esto algún también día lo vas a sí. aplicar. Y después, Primer plano. ¿y después qué más hemos hecho? Oye, ¿tú Hemos ido a comer, hemos vuelto a hacer formación y me he ido a comprar ropa al blanco. Tú no, digo de José. No, Iván. Som dissabte, portem tot el dia amunt i avall. Primer hem anat a veure un tomb del barri on estàvem, després hem anat a seguir les classes i per la tarda ens han portat al centre a veure el centre. Hem estat al centre mirant sobretot botigues i ara estem a la final de futbol, que és el que es veu aquí en blanc, que no es veu molt. I bé, veurem la final, després anirem a sopar por ahí i després anirem una mica a veure la festa Gijón la nit. I estic al Palau Deportivo, és un pavelló d'esports enorme, és el més gran de Gijón, no dels més nous, i és on fan la majoria de festes de Gijón. I bueno, el que veieu és això. El que veieu és això. Things that you say, is it life or just a flame of worries away? You're all things I've got to remember. They shine.